Hola, bienvenidos a un nuevo video, aquí en tu canal Normalistas Sin Fronteras. Recuerda que solo aquí hablamos de los temas más actuales en materia de educación y también recordamos a los grandes pedagogos que gracias a sus ideas revolucionarias cambiaron la forma de ver a la educación. Esto es Normalistas Sin Fronteras y nosotros comenzamos. En el día de hoy vamos a hablar de un pedagogo y filósofo brasileño destacado defensor de la pedagogía crítica, siendo uno de los teóricos más influyentes del siglo XX. ¿Ya sabes de quién estamos hablando? Escribe en los comentarios de quién crees que se trata. Y recuerda que en este programa somos conscientes de la importancia de mantener las medidas sanitarias, así que te invito a ver la siguiente cápsula. Sigue estas 8 medidas de salud e higiene ante la pandemia por COVID-19. 1. Lávate cuidadosamente las manos con jabón durante 1 minuto. 2. Cúbrete con la parte interna del codo al toser o estornudar. 3. Evita asistir a reuniones concurridas. Se recomienda guardar distancia entre una persona y otra. 4. Evita tocarte la cara, nariz, ojos y boca. 5. Evita realizar viajes nacionales e internacionales. 6. No saludes de mano ni de beso. 7. Usa gel a base de alcohol al 70%. Y 8. Limpia todas las superficies con soluciones al cloro al 1%. En caso de presentar alguno de los síntomas más comunes, quédate en casa. O de ser necesario, llama a tu médico. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Qué bueno que continúas con nosotros. Antes de esta cápsula informativa, les decía que el día de hoy abordaremos al famosísimo Paulo Freire y a su obra más conocida, que es La Pedagogía del Oprimido. Así que quédate con nosotros y conoce más de esta obra magistral. Es importante también recordar que antes de analizar una obra es necesario conocer la biografía del autor. Esto para hacer más conciencia claramente de las necesidades por las que se suscitaron dichos hechos durante la narración. No olvides darle like a este video si conoces a Paulo Freire o si te gustaría indagar más sobre su vida. Ha llegado el tiempo de conocer más a nuestro autor del día de hoy, así que continuamos. Paulo Reglus Neves Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, capital de Pernambuco, provincia brasileña de la región noreste del país. Fue un educador y experto en temas de educación, siendo uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX. Hijo de una familia de clase media, Freire conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión de 1929. Una experiencia que formaría sus preocupaciones por las personas con menos ingresos y que le ayudaría a forjar su perspectiva educativa. En el 1943 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Recife, donde estudió al mismo tiempo Filosofía y Psicología del Lenguaje. Se incorporó a la burocracia estatal, pero nunca practicó la abogacía, sino que prefirió dar clases de portugués en la secundaria, y es allí cuando empezó a poner en práctica su propuesta educativa. Sus planteamientos eran de que las y los estudiantes, guiados por la curiosidad, deberían descubrir los contenidos académicos de manera dinámica y viva. En sus clases daba prioridad al aprendizaje de la significación profunda de los textos. Así lograba la memorización y posterior fijación. En el 1944 se casó con Elsa May Costa de Oliveira, quien era profesora de primaria. Tuvieron 5 hijos y en el 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife. Y en el 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías, cuando se le enseñó a leer y a escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos resultados, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. Sin embargo, la experiencia duró poco, porque en el 1964 un golpe de estado militar puso en fin el proyecto. Freire fue encarcelado como traidor durante 70 días. Tras un breve exilio en Bolivia, Freire trabajó en Chile durante 5 años para el movimiento democrático
cristiano por la reforma agraria y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. En el 1967, Freire publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad. El año anterior había escrito su famosa obra Pedagogía del oprimido, la cual fue publicada en inglés y en español en 1970. Debido al conflicto político entre las sucesivas dictaduras militares autoritarias y la perspectiva social de Freire, el libro no fue publicado en Brasil hasta 1974, cuando tuvo inicio el proceso de apertura democrática y liberación cultural del país. El pensamiento pedagógico de Freire tenía como principio básico el de que la lectura del mundo procede a la lectura de la palabra. Su objetivo era, incluso antes de iniciar el proceso de alfabetización, llevar al educando o educanda a asumirse como un sujeto de aprendizaje capaz y responsable, así como también sobrepasar la comprensión mágica de la realidad y desmitificar la cultura letrada. Freire planteó que la educación debe convertirse en un proceso político, ya que cada sujeto hace política desde cualquier espacio donde se encuentre, y la sala del aula no puede ser indiferente a este proceso. Para el educador se debe construir el conocimiento desde las diferentes realidades que afectan a los dos sujetos políticos en acción, el aprendiz y el maestro. En el día 2 de mayo de 1997, a los 75 años de edad, falleció Paulo Freire. Días antes de su muerte, aún debatía sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo. Su pensamiento pedagógico continúa vigente en nuestros días. Se considera que sus aportes sobre la alfabetización crítica emancipadora son un referente obligatorio en las aproximaciones culturales sobre la lectura y la escritura en el mundo contemporáneo. Luego de indagar sobre la vida de Paulo Freire, vamos a analizar una de las obras más importantes en materia educativa. ¿Por qué leer Pedagogía del oprimido? Los motivos son diversos y amplios de enumerar. Sin embargo, se puede destacar la reflexión interna que realizamos durante su lectura sobre nuestro posicionamiento en el mundo. Freire apela a la conciencia plena del individuo, del ser único en el mundo, basado en la acción. Cambiar la realidad es posible bajo una actitud transformadora. Pedagogía del oprimido en el capítulo 1. Freire sustenta una pedagogía en la que el individuo aprende a cultivarse a través de situaciones de la vida cotidiana que él vive, misma que aporta experiencias útiles para generar situaciones de aprendizaje. No se trata de una pedagogía para el oprimido, por el contrario, de él. El sujeto debe construir su realidad a través de circunstancias que generan el devenir cotidiano. Los textos que el individuo construye le permiten reflexionar y analizar el mundo en el que vive, pero no adaptarse a él, sino para reformarlo y hacerlo conforme a su demanda histórica que lo ha expuesto. El método de aprendizaje de Paulo Freire no es simplemente de reproducir las palabras ya existentes, sino se crean y éstas le permiten hacer conciencia de la realidad para luchar por su emancipación, puesto que algunos adquieren una conciencia ingenua en la que se dan cuenta de su situación. Sin embargo, no se esfuerzan por modificarla, se ubican en una actitud conformista al considerarla como algo normal, incluso suelen adherirse a ella. Otros individuos construyen su realidad y se liberan de la opresión, pero extrañamente se convierten en el polo contra el que luchaban. Por otra parte, el individuo que reflexiona se va formando a sí mismo en su interior y crea una conciencia de lucha para transformar la realidad y liberarse de la opresión que lo ha insertado en la pedagogía que tradicionalmente hemos considerado de la misma manera. Cuando se adquiere una forma nueva de pensar, su concepción del estatus social que guarda contribuye a modificarlo, pero no es necesariamente una concepción materialista, sino cognitiva, cuya trascendencia se manifiesta en la liberación de la opresión que se encuentra en el interior de la conciencia del individuo, justificando su presencia. Freire trata de que el individuo, a través del aprendizaje sistemático, aprenda a luchar por la superación y la crítica constructiva. Para el capítulo 2, una característica actual de la educación es la narración y memorización excesiva que se presentan en las aulas, pero no se analiza la esencia de ello. Por ejemplo, en 1945 marca el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero se desconoce cómo influyen nuestras vidas y las relaciones que establecemos en la cotidianidad. Por el contrario, simplemente se retiene la fecha. Esta situación
Freire la concibe como si los alumnos fueran unos recipientes en los cuales se depositan los conocimientos. Así el maestro es un depositario y los conocimientos son los depósitos que se realizan constantemente. La concepción bancaria de la educación pretende transformar la mente de los individuos para que se adapten mejor a las situaciones reales y así se puedan dominar con mayor facilidad. Cuando más pasivos sean, proporcionalmente se adaptarán mayor fácil. Cuando más activos sean, se pueden trabajar actividades como creatividad, estimular la ingenuidad y lo cual crear condiciones para que los opresores emerjan como sujetos generosos. En el capítulo 3, la realidad actual que circunda al hombre no se le permite entender y transformarlo porque la educación es simplemente para adaptarlo. Sin embargo, la idea de que se pueda aplicar la segunda categoría logra alcanzar tal objetivo, que es menester la dialogicidad que se establece entre el maestro y el alumno, puesto que el hombre no se hace en silencio, sino en la palabra, la acción y la reflexión. Ante ello se destaca el uso del diálogo como elemento de aprendizaje. El diálogo que se establece entre los dos sujetos contribuye a aumentar el amor recíproco, mismo que no puede ser análogo con la cobardía, por el contrario es un acto de valentía. Sin embargo, no se trata de una acción ingenua, sino del amor que fomenta entre los hombres el diálogo. En el capítulo 4, el opresor hace uso de la antidialogosidad para mantener su estatus, que a través de diversos medios, para ello es importante conquistar a los oprimidos, con el diálogo unilateral, invariablemente, convirtiéndose en un acto de acción necrofilia. Incluso algunos opresores hacen uso de otros instrumentos ideológicos para conseguir su conquista, como lo es pan y circo, de tal manera que puedan conquistar tal plenitud. La última característica de la acción dialógica es la síntesis cultural que se le da simultáneamente con la investigación temática, puesto que pretende superar las acciones antagónicas emprendidas por los opresores, es decir, va más allá de la inducción, por lo que se trata de la fuerza de su propia cultura como un acto creador que los reivindica con otra visión del mundo, distinta a la que se les impone. Paulo Freire pretende que el individuo se forme, no formarlo. Para ello, propone que las situaciones de aprendizaje emanan de las vivencias que constantemente enfrenta en su cotidianidad, soslayando las experiencias artificiales en las que suele caer la educación actual. Por el contrario, propone problematizar su vida para que se dé cuenta que requiere y pueda alcanzar un estatus distinto. Sin embargo, estas prácticas pueden enfrentar lo que él denomina como situaciones límite, que obstaculizan, pero que son producto de la resistencia de las clases opresoras a perder el estatus que guardan, para lo cual se valen de diferentes instrumentos, incluso hasta ideologías que lo permiten mantenerlos y mantenerse. De ser posible, oprimirlos más aún, puesto que hoy es una ley de vida que no podemos evadir. Espero que el programa te haya gustado tanto como a mí. Ahora conoces más de Paulo Freire y de su pedagogía del oprimido. Acompáñanos el día de mañana a conocer un nuevo pedagogo. Ahora es el turno de María Montessori. Así que acompáñanos y no te lo pierdas. Escribe en los comentarios cuál fue tu parte favorita de este video. Deja un like si te gustó y no olvides compartir esta información con tus colegas. Yo soy Gustavo Oliveras y esto fue Normalistas sin Fronteras, donde la educación no tiene límites. Nos vemos.